no la da en una elipse, falso también. Lo da en cualquier otra cosa, ¿ves? En cualquier otro tipo de trayectorias. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman orbitales atómicos, orbitales S, orbitales P, orbitales D, que le dan a usted una densidad de probabilidad en la que están muy seguramente los electrones, pero no significa que estén ahí. No significa que estén ahí, sino que ellos muy probablemente se encontrarán ahí. Es más, si usted va a ver un átomo de hidrógeno como este que le estoy dibujando esquemáticamente, primero, esta trayectoria no es así, y segundo, lo más probable es encontrar el electrón aquí, en el núcleo. Entonces, hagamos un énfasis con esto y simplemente digamos que el electrón está alrededor de los protones dando vueltas, y al dar vueltas ahí me puede permitir que otro átomo similar se acerque con un electrón dando vueltas ahí y formen lo que se llame una molécula. Una molécula. ¿Por qué? Porque estas cargas positivas atraen las cargas negativas, y la carga negativa que da acá se atrae por la carga positiva. Sin embargo, eso no funciona tan así, tan olímpicamente, porque realmente lo que hay es una compartición de los electrones por parte de los dos átomos. ¿Dónde se acomodan los electrones? Donde sean más estables, cuando hay esa unión entre ambos átomos. Y eso es lo que se conoce como una molécula. Ahora bien, esa unión de átomos que me forma moléculas no solamente es entre átomos de la misma clase, pueden ser átomos distintos. Incluso yo puedo generar entre estos dos no una molécula, sino un sólido, donde los dos átomos se atraen, y hay un montón de átomos que se atraen y permanecen unidos por fuerzas muy grandes que los hacen permanecer en una fase, es decir, en un sólido. Haga de cuenta que usted tiene lo siguiente: tiene un átomo que está unido con otro por medio de un enlace químico. Este azulito que observan ahí, si se alcanza a observar, sería como el enlace químico. Yo puedo juntar otro átomo de hidrógeno aquí, él se va a acomodar donde sea más estable, aquí pues por gravedad obviamente va a ser así, pero usted lo puede ubicar donde usted quiera, y de esa manera juntar átomos de tal forma que genere lo que se llama un sólido. Y ese sólido, que va a ser con la unión de todos los átomos, se va a dar precisamente por una atracción o lo que se llama enlace químico. Ese enlace químico me permite a mí generar fases en la materia que tienen ciertas propiedades. En el caso de los sólidos, noten que los sólidos no dejan que otros sólidos lleguen o pasen por ellos. ¿Por qué? Porque acá en la superficie del marcador tengo electrones que cuando los trato de acercar a este otro sólido se repelen y no me dejan que el marcador pase al otro lado, al menos no haciéndole una fuerza sobre él de esa manera. No solamente eso hay que decirlo, sino que hay que decir, contame. Por eso no sé si tiene que ver que los sólidos sean mejor conductores que los líquidos, o, por ejemplo, el mismo compuesto pero en distinto estado. Exacto. Mejor electricidad en los sólidos, por ejemplo. Efectivamente, Iván, Joseph. ¿De qué están hechos los alambres? Así sencillito, el alambre de la televisión. Si no quiere llegar allá, el alambre de la luz, ¿de qué está hecho? De la energía eléctrica. De cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es un metal, y los metales tienen la característica de conducir fácilmente o de una manera más fácil la energía tanto eléctrica como térmica, es decir, son buenos conductores eléctricos y buenos conductores térmicos en general. ¿Por qué? Porque están en fase sólida, y dentro de ellos, te adelanto ahí, hay lo que se llama un mar de electrones. Entonces tengo todos los protones aquí junticos que se unieron ya de manera similar a como les mostré ahora, como una red de protones. Haga de cuenta que es como un conjunto de obstáculos o de cositas. Si a usted le piden llegar de un punto A a un punto B,
pasando por unos obstáculos, pues entonces los obstáculos van a hacer esto, se van a mover por aquí. Algunos se van a mover por aquí, otros se van a mover por acá donde hay otras capas, otros se mueven por acá, y esos que se mueven, como son los que tienen menos masa, son los electrones, además de que tienen carga. Por eso entonces puedo notar que en el caso del cobre hay buena conducción térmica y buena conducción eléctrica. Por eso se enfrían algunos metales, pueden enfriarse, que son los tratamientos térmicos para los superconductores, evidentemente. Algunos de los metales, es correcto. Ahí con eso entonces tenemos el análisis de los sólidos. Los sólidos tienen características que vamos a definir a continuación. Es una de las fases de la materia, perdón, es con este. La siguiente fase de la materia, cuando los átomos o moléculas no están tan unidas. Note que yo aquí a estas esferas las estoy llamando átomos o moléculas. ¿Por qué? Porque en el caso de un sólido de hidrógeno, pues sería un par de átomos de hidrógeno o un conjunto de átomos de hidrógeno. Pero en el caso del agua, usted tendría un átomo de hidrógeno aquí, oxígeno, hidrógeno, un enlace de hidrógeno aquí con otro átomo de oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, un enlace de hidrógeno aquí con el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y tendría algo como esto. Ah, pero es que aquí no puede hacer el enlace, claro, evidentemente, porque ya queda con otra carga. Esto que hay acá es un sólido de agua, más conocido como ¿qué? Como los cubitos de hielo que usted utiliza, son cubitos de hielo. ¿Qué pasa? Que si usted le cede energía a estas moléculas para que se muevan más rápido, puede separar estas moléculas de aquí, de cada una de las otras. Pero esto sigue siendo una molécula completa, o sea, esto yo lo represento aquí como esferitas, son átomos o moléculas por esa razón. Cuando usted evapora el agua no deja de ser agua, el agua sigue siendo agua, solo que en otra fase. Cuando usted calienta un objeto de estos sólidos, no pierde su característica química, pero sí cambia de fase. Por eso ustedes les dijeron que hay cambios físicos y cambios químicos. La evaporación, la solidificación y demás, la fusión son cambios físicos, no cambios químicos. ¿Es correcto? Correcto, Jonathan. Perfecto, muchachos. Muchas gracias por los aportes, de verdad. Muy bien. ¿Qué es un líquido? Es un sistema, o más bien es una fase en la que los átomos y las moléculas no interactúan fuertemente, sino que ya interactúan menos fuertemente. Menos fuertemente. Y ya están más libres. Ah, claro, yo no estoy haciendo aquí definiciones de libro, no me interesa coger el libro, pasarlo al tablero. Yo acá les estoy comentando la manera en la que concibo la naturaleza y la manera en la que pienso que podemos avanzar en el curso con estos conceptos. Si yo no tengo eso, sino que tengo un gas, entonces lo que voy a encontrar es partículas que interactúan de una forma muy particular, y es así. De una manera que no hay interacción entre ellos. ¿Listo? No hay interacción entre ellos. Entonces, mientras usted tiene aquí un sólido de este estilo, note que si un átomo se va a mover, una partícula se va a mover, la otra también se va a mover. Yo puedo eliminar unos cuantos enlaces y dejar que esto se mueva más libremente, es un líquido. Pero si no tengo un líquido, sino que definitivamente elimino los enlaces de cada una de estas, entonces lo que voy a tener son esferitas o partículas que se están moviendo y que forman lo que se llama un gas. Pero resulta que el gas no necesariamente está así solito, sino que yo al gas le puedo generar otra cosa. Y esa otra cosa es la siguiente. Yo al gas... Pregunta. Sí, contame. Si está bien decir que el gas tiene una interacción completamente nula o simplemente muy baja. Ok, en el caso de los gases, estrictamente hablando, se dice que la interacción es nula. Es decir, que una partícula no se da cuenta de dónde está la otra. Interacción, refiérase a interacción como enlaces entre ellas. ¿Listo? Pero puede haber una interacción por medio de colisiones. Es decir, una partícula se puede acercar a otra y una se va para un lado y la otra para el otro.
Ahí interactúan, evidentemente. Pero cuando me refiero a esta interacción, me refiero al enlace químico, ¿listo? Vale. Ese es el tipo de interacción. Pero las partículas, pues, exacto. En el caso del gas, su interacción puede ser de ese estilo, pero no va a haber un enlace químico entre ellas. Es más, en el caso del gas, usted no va a poder regresar al líquido, y mucho menos va a pasar al sólido. Estrictamente hablando, ahí sí estoy siendo estricto con la definición como tal. Pero ellas pueden colisionar, ellas pueden moverse, bla, bla, bla. Eso sí pueden hacer. Sí. En el artículo hablaban sobre algo que es gas diluido. ¿Me podría aclarar la idea de eso? Ok, listo. Gas diluido, llámese a gas diluido, un gas cuya concentración es baja. Y concentración baja significa que la distancia entre una partícula y la otra no es esta, sino que puede ser, por ejemplo, esta. ¿Sí o no? Una concentración más bien baja. A eso se le puede llamar un gas diluido en ese contexto. ¿Listo? Ok, con gusto. La característica de los gases es que si usted le cambie la presión, la temperatura, comprima mucho el gas, le baje mucho la temperatura, no va a dejar ni una sola forma, ni un solo camino de llegar al líquido. No va a tener ni una sola forma, ni un solo camino de llegar al sólido. No puede llegar al líquido. ¿Por qué? Porque el gas ya es gas, ya no hay manera de devolverlo. Por eso entonces uno habla de que lo que sale de la olla pitadora cuando usted está cocinando en su casa y que va a ser muy útil para su laboratorio de termodinámica, no es gas, sino lo que se llama aquí un intermedio, vapor. ¿Por qué es vapor de agua? Porque cuando usted levanta la tapa de cuando la pitadora, la olla pitadora, si hablemos bien antioqueño, la olla pitadora, listo. Eso. Usted se da cuenta que sale humo y voltea la tapa y se da cuenta que hay goticas de ¿qué? Goticas de agua. Esas goticas de agua son precisamente gotas de vapor de agua que llamamos, que se condensan. Gotas de vapor de agua condensadas y que están en la tapa. Esto es un gas. Ahora, hay otra fase de la materia que es precisamente la de los televisores. Por ahí había una pregunta del profe Jorge Iván, a quien le mandamos un saludo, Jorge Iván Zuluaga. Gracias a él tenemos la posibilidad de brindar este curso, por su apoyo y por todo lo que realmente me ha enseñado a mí como persona. Muchas gracias al profe, de verdad. Y es lo que se llama un plasma. ¿Por dónde le meten el plasma a los televisores? Cuando habían tanta propaganda a los televisores de plasma, ¿por dónde se le mete el plasma a los televisores? Les dejo la pregunta. Ahora, no siempre yo acá voy a dar las respuestas. También es bueno dejar unas preguntas para que así vayamos interactuando y no quede el curso como, este man me está diciendo todo, entonces no, pues yo para qué estudio, para qué leo. No. La idea es que tengamos la posibilidad de interactuar y recuerden que no me las sé todas, pero si no las sé, entonces las averiguo. ¿Listo? Y ahí vamos averiguando, muchachos. Me parece muy bien. ¿El plasma qué es? Es un gas ionizado. ¿Dónde hay plasmas? ¿Quién me dice dónde hay plasmas? Aparte de los televisores, pues, que se dicen televisores de plasma. ¿Los rayos? Los rayos, excelente. ¿Qué es un rayo? Así rápidamente, muchachos, ¿qué me dice que es un rayo? Hablando ahorita de las tormentas, las estrellas son plasmas, efectivamente. Es un gas ionizado. Entonces usted tiene, ejemplo, tiene un átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno es un protón aquí y un electrón dando vueltas. Si yo sé dónde está el electrón, no sé para dónde va. Y si yo sé para dónde va, no sé dónde está. Principio de incertidumbre. ¿Recuerdan? Delta de X, delta de P, el orden de H barra. Bueno, ahí es cuántica. Listo, perfecto. No tienen que saberlo, exacto. Una estela de plasma, sí, por ejemplo. Es correcto. ¿Qué se hace ahí? Yo dejo solo al protón aquí y el electrón se va por allá. Eso es un plasma. Pero no dejo solamente un átomo ionizado, sino dejo a varios átomos ionizados. Y esos átomos ionizados me permiten a mí generar lo que se llama otra fase de la materia que se conoce como el plasma. Ese plasma
tiene características específicas. Yo a un plasma lo puedo considerar un fluido. Contame, Jonathan. Creo que ya esa parte no la capta la cámara. Ah, listo, te agradezco. Listo, te agradezco. Y el hecho es que la cámara hace un recorte cuando pasa vía Meet. Gracias, Jonathan. Voy a dibujar acá y me disculpan entonces que utilice como algo tan apeñuscado, pero esa es la idea. Enseguida lo organizo. Esto sería un plasma, un conjunto de iones que no interactúan en ellos porque es un gas, no interactúan entre ellos, no pueden formar un enlace químico y que se están moviendo en todas las direcciones. Se mueven en todas las direcciones porque es un gas que está ionizado, es un plasma. Ese plasma, ¿qué características tiene? Ese plasma primero va a tener iones, es decir, partículas cargadas que se mueven con una cierta velocidad. Tampoco se ve aquí, muchachos. Ah, no, aquí sí se ve. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, me llama Leos. Ahora, acá el plasma, el líquido y el gas se considera, o muchos líquidos y gases son llamados fluidos. El plasma también es un fluido. Y de eso me vine a dar cuenta hace poquito, no se extrañe. También uno aprende muchas veces porque no es tratado en muchas partes como fluido. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿cómo así? La viscosidad de un líquido yo la conozco, la viscosidad de un gas yo la conozco, la viscosidad de un plasma. Esto lo estudia la magnetofluidodinámica. Güey, madre. Ese nombre es más raro que el nombre del curso. No, mentira, bueno. Magnetohidrodinámica o magnetofluidodinámica. Eso estudia lo que tiene que ver con esto. Hay un profe que conozco precisamente que nos puede hablar algo sobre plasmas y este tipo de cosas de pronto en alguna de las charlas que tengamos en el curso, muchachos. Sí, contame. Contame, Eliana. Sí. El ejemplo de la olla pintadora. Sí, la olla a presión. Por ejemplo, perdón, Fresca, lo mismo. en el proceso de convección, o sea, no se convierte en gas, sino que es vapor, entonces cuánto es gas. Porque yo tenía entendido que era gas. Exacto, muy bien, muy buena pregunta, Eliana. La respuesta es mejor. Estrictamente hablando, no es un gas. No es un gas porque realmente no volveríamos a tener agua si fuera un gas. ¿Las nubes de qué están hechas? Ay, de agua gaseosa. No, de vapor de agua. Listo, porque si fuera un gas, entonces así la atmósfera se enfriara mucho, así hubiera una compresión muy grande en el aire, no volvería a ser agua líquida. O sea, no tendríamos lluvia realmente, no habría lluvia. Y no es gas, es precisamente porque no hay esa interacción, no hay esa manera de devolverlo a líquido. Por eso llamamos a eso que hay ahí, a lo que encontramos en las nubes, a lo que encontramos en la olla a presión, como un vapor de agua. Para hacer alusión a qué? A que si yo le disminuyo, le cambio la presión, la temperatura, puedo volver a obtener agua líquida. Eso es una aseveración que se trabaja, digámoslo así, más siendo la definición, pero por lo general uno llama gas a muchas otras cosas. Entonces uno dice, eso es agua gaseosa que se transforma en agua líquida, pero quiero hacer la alusión precisamente porque es una de las maneras de abusar del lenguaje, de hablar nosotros de manera incorrecta cuando realmente no es así. Algunos libros sí se toman el tiempo de decir no es agua gaseosa, sino que es agua en vapor, porque bla 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 bla. ¿Sí es claro, Eliana? Gas, ¿cuándo tendríamos un gas? Un gas ideal. ¿Recuerdan el nombre? Gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Que de pronto por acá escucharon algo parecido. Un gas ideal es un gas o un sistema en fase gaseosa en el que las partículas no tienen una que ver con la otra. Por eso es ideal, porque no existe. Casi que porque no existe, efectivamente. Pero podemos hacer algunas aproximaciones. ¿Listo? Sería muy extraño que las moléculas entre sí no interactuaran en nada. Sería demasiado extraño. Ellas interactúan, ellas tienen un tamaño. Entonces esa es una aseveración que hacemos en física para tratar de acercarnos a lo que ocurre en la realidad, para hacer un ejemplo. Ah, ya listo. Gracias, muchachos. Cuando hay gas, ¿podemos hablar de un cambio químico? No, muchachos. Hablaríamos de un cambio físico.
Sigue siendo cambio físico porque, qué pena, me disculpas ahí, si yo tengo agua gaseosa, por aquí les adelanto, yo paso de, esto es lo que se llama las fases en una reacción química. Una reacción química se denota de esta manera: estos son los reactivos, estos son los productos, y yo puedo tener o vapor V o puedo tener un gas donde sigue siendo agua. O sea, la unidad, la composición química sigue siendo la misma, los enlaces químicos siguen siendo los mismos, hablando de la especie química de la que estoy hablando, más los enlaces intermoleculares son distintos. Entonces recuerden que hay enlaces intermoleculares, enlaces intramoleculares. Eso, si quieren, los aclaramos acá en un momento. Mientras tanto, me preguntan más. ¿Quién me va a preguntar? Sí, contame. Pues tengo una duda. Dice estoy César. pensando, por ejemplo, Sí. como en las nebulosas, porque las nebulosas se forman las estrellas, entonces una nebulosa no sería gas como tal. Listo, ya voy para allá, dice Serna. Perfecto. Gracias. Ok. Tengo entonces acá oxígeno, hidrógeno. Utilizo la molécula de agua pues porque es lo que más conocemos nosotros, en términos de que pues usted abre la llave y saca agua. Usted no abre la llave y saca uranio, pues mentira, no. Aquí no, más bien no lo digamos. Perfecto. Listo. ¿Qué hay acá? Esto es lo que se llama un enlace de hidrógeno. Se produce entre oxígeno, hidrógeno y algunos otros átomos. Cuando yo paso de agua, que puede ser en esta fase, que es agua, llamémosla sólida, o llamémosla más bien líquida, pues esto es agua líquida, por una, no por una reacción, sino puede haber una reacción química en la que simplemente yo lo ponga a reaccionar con otra cosa, el agua líquida con alguna otra cosa, o puede ser simplemente un calentamiento. Obtendría lo siguiente: la misma molécula de agua, pero ya no hay un enlace entre ellas. Es decir, yo le cedo energía a esto para que este enlace se pierda. ¿Y se pierde por qué? Se pierde porque la interacción entre los electrones del oxígeno y los electrones del hidrógeno ya disminuye. Es tan débil que usted hace esto, o vulgarmente usted tendría lo siguiente: tendría un par de moléculas. Tengo molécula aquí, una molécula acá, otra molécula, a verlas acá. Tengo un par de moléculas que antes venían unidas, pero un par de moléculas que antes venían unidas, no se alcanza a observar ahí, yo las separo. ¿Qué hago? Hago que las dos se muevan tan rápido que definitivamente este enlace entre ellas se separe. Eso es lo que hago cuando se calienta, y es una de las ideas que teníamos del tema de la temperatura. Esas esferitas que yo pues les mostraba ahí serían cada una de estas moléculas. ¿Qué hago cuando paso a fase gaseosa? Tengo la misma agua gaseosa, pero estas moléculas ya no tienen interacción unas con otras, y como no tienen interacción unas con otras, pueden moverse libremente, pueden moverse más libremente. Mientras están en un líquido, ellas solamente pueden mover así. Cuando están en un gas, ellas se mueven más libremente. Haga de cuenta lo siguiente: estando en un líquido es como usted ir en el metro, cuando estaba más lleno, en el metro a las 4:30 de la tarde. Esto es el metro a las 6 de la mañana, ¿listo? Cuando no entra nadie. No, incluso a las 6 no, a las 8 de la mañana, cuando casi nadie viaja. ¿Listo? Usted puede moverse por todo el metro si quiere. En el caso entonces del gas, aquí no hay un cambio químico como tal, porque la naturaleza de las especies sigue siendo la misma. Yo sigo teniendo agua en fases distintas. Eso es lo que se llama un cambio físico. Y cuando paso de líquido a gas, yo tengo una evaporación del agua. Listo. ¿Sí es claro hasta ahí? Lizeth, me decías de los gases, de las nebulosas. Me decías, ¿me repetís por favor para retomar? A las 6 es fase sólida, mi María. Sí. Sería pues como que uno siempre ha escuchado que las nebulosas son gas, pero pues se supone que cuando hay, digamos, una densidad muy alta, eso empieza, bueno, no sé, a tener su proceso y se forman las estrellas. Entonces ahí sí habría como un paso de gas a, no sé, a plasma, o eso no se puede llamar gas como tal, o sea, la nebulosa no se podría llamar gas. Exacto, pues estrictamente hablando, entonces tendría lo siguiente: en el caso de la nebulosa tenés un gas,
Listo, digamos un gas. Entonces, si tenemos un gas en una nebulosa, voy a dibujarla así, listo, por decir algo. Digamos que tengo un gas. Yo hago un cambio de variables termodinámicas, presión, la comprimo y le puedo aumentar la temperatura o se la bajo, cualquiera de las dos. Entonces yo tendría que llegar a un sólido, por ejemplo. Si hay un cambio desde esta fase hasta esta, yo diría que no puede ser un gas, sino una especie de vapor. ¿Por qué? Porque tendría que pasar primero, ¿por qué? Por cambios de temperatura y presión para transformarlo en un sólido o transformarlo en un líquido primero, en un líquido y después a un sólido. ¿Qué pasa adicionalmente? Pasa lo siguiente, que en el caso de las estrellas, nebulosas y demás, no solamente hay cambios físicos, sino que también hay ¿qué? Aquí hay un conjunto de reacciones ¿qué? Nucleares, ¿cierto? El caso del Sol es un caso similar. El caso del Sol es un caso similar, solo que el Sol es un sólido o un gas. ¿Qué me dicen ustedes? Ok. En el Sol, ¿qué tenemos? En el Sol tenemos hidrógeno o tenemos helio. ¿Qué tenemos? Listo, muchachos. Ok. El Sol, primero, el Sol brilla, ¿por qué? Porque esa luz que llega hasta nosotros es luz que viene producto de una reacción nuclear. Reacción nuclear o una reacción nuclear que son de dos estilos. ¿Cuáles? Hay una que se llama fisión nuclear y otra que se llama ¿cómo? Fusión nuclear. Exacto. Tanto fisión como fusión. Ay, me parece que yo trabajo en una empresa de fusión nuclear. Bueno, esa es una manera. O es de fisión nuclear. ¿Dónde trabaja Homero? Ay, perdón. Ok, muy bien. Un proceso es el de fisión, otro es el de fusión. Plantas de fisión nuclear o de fusión nuclear. ¿Con U o con I? Con U. Ok, listo. Listo, perfecto. Entonces, sí. Con I. Fisión. Fisión, listo. Entonces, aclaremos. Fisión. Para fisión yo tengo, por ejemplo, helio. Es un átomo que tiene dos protones. Dos protones. Un átomo que tiene dos protones y que alrededor vienen los electrones, ¿sí o no? En esos dos protones yo voy a suministrar energía para que esos dos protones, después del proceso de fisión, se transformen en un par de protones, es decir, en átomos de hidrógeno. Hago una fisión, divido. En fusión, junto. En fusión, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, tengo un par de átomos de hidrógeno, por decir algo, que junto, y eso me produce energía, más un átomo de helio. O sea, un átomo con dos protones. Y eso produce energía, luz. En el caso del Sol, el Sol no hace fisión, sino que el Sol hace fusión. Parte del hidrógeno, que es el componente mayoritario en el universo, y lo transforma en helio. Perdón, aquí señalé que no era. Y lo transforma en helio. Lo transforma en helio. Helio más luz. La luz que nos llega a nosotros es producto de la fusión nuclear del Sol. Por eso el Sol alumbra y calienta. Ese tipo de producción de fotones y demás me permite a mí construir una vela solar que simplemente se vaya acelerando en el espacio, se vaya acelerando por ahí y que llegue más rápido hasta ciertos lugares. Es un tipo de propulsión. Otro tipo de propulsión de este estilo o de este estilo, de fusión o de fisión nuclear, propulsión nuclear, es otra de las clases de fusión. Ahora bien, con la pregunta de Lisette Serna, la pregunta es:
yo puedo llamarlo gas o no puedo llamarlo gas. Lo puedo llamar gas si no puedo transformarlo, o se llama más bien gas si esta transferencia, si este cambio de fase a líquido y sólido no se puede dar, o sea, es imposible hacerlo, lo puedo llamar gas. Si no, lo llamaría un vapor. ¿Listo? Como hacemos usualmente, nosotros decimos o hablamos de gas y vapor de la misma manera, o sea, uno no dice vapor de agua, sino que dice gas. Lo que pasa es que es una aseveración o es una especie de definición, es una definición más bien que es muy estricta, pero que casi nunca la utilizamos en el lenguaje coloquial. Uno habla de gas como partículas que interactúen o no interactúen, pueden ser vapor o no pueden ser vapor, uno las llama gas, pero para ser estrictos no debería hacerse. Ahora bien, la pregunta que te hago, Lisette, ¿hay reacciones nucleares en la nebulosa o no? Pues antes de que se forma la estrella, no, porque cuando ya se forma la estrella, o sea, cuando hay reacción nuclear es que ya se puede llamar estrella. Ah, ok, entonces aquí tendría la reacción nuclear, aquí no tendría todavía la reacción nuclear. Perfecto. Entonces en ese caso podríamos llamarlo más bien como una especie de vapor si voy a transformarlo en sólido. ¿Listo? Ah, listo, gracias, profe. Vale, con gusto. En gas es solo en la... Pero entonces un gas es solo en lo teórico, el gas existe en la teoría. Los gases existen, muchachos, claro. El hidrógeno existe en fase gaseosa en el espacio. La densidad es como ¿cuánto? Un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Me corrigen. Ok, hablaríamos entonces de gases cuando no hay interacción entre las partículas. El gas de hidrógeno en el espacio, sí, evidentemente es un gas de hidrógeno. El espacio está hecho de hidrógeno gaseoso, evidentemente, porque la interacción entre un átomo y otro de hidrógeno en todo el espacio es prácticamente nula. Es prácticamente nula. ¿Podría yo juntar todo el hidrógeno del espacio entonces y bajarle la temperatura, en la muerte térmica del universo aumente la presión y disminuya la temperatura, entonces yo tenga el hidrógeno líquido? No, porque si ya le decimos que es un gas, entonces no tengo maneras, cambiando presión y temperatura, de regresar al hidrógeno líquido, al menos no es lo que conocemos. En el caso del oxígeno, la electrólisis del agua, sí sería una separación entre hidrógeno y oxígeno, evidentemente. Y obtendrías oxígeno que queda atómico, pero luego se une con otro átomo de oxígeno y queda molecular por las condiciones de la atmósfera terrestre. En el caso del agua, eso sería la electrólisis. Volviendo a la pregunta de Lisette, en el caso de la nebulosa, hay una particularidad, y es que la nebulosa sería un gas. ¿Con qué característica?